Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hoy se celebra en nuestro país, Venezuela, el Día de las Madres. No sé si es igual con relación a algunos otros espacios donde llegamos, algunas personas que nos escuchan. Pero el venezolano por lo general tiende a tener posiciones un tanto sentimentales con relación a este día, que creo que pasa en todos los países del mundo, ¿verdad? Y se le da un papel muy importante a la madre como tal. Nosotros los venezolanos emocionalmente lo expresamos de muchas maneras. De hecho, a nivel mundial, a través del canto, poesía, de tantas formas se dice tanto de las madres, ¿verdad? Y las madres vienen a constituirse en un ente muy especial en la vida de cualquier familia. Entre otras cosas, quiero hablar no dejando este tema a un lado, la importancia de las madres, su valor en el sentido de honrarlas. Y buscando algunas opiniones, encuentro que en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 2 al 4, nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entre otras cosas, quiero que exaltemos en esta tarde lo que tiene que ver con las virtudes, los deberes y la honra que las mismas se merecen. Y buscando también algunas opiniones con relación a la madre como tal, debo decir que en la Biblia la honra significa dar peso, valor, estima y gran respeto a Dios y a las personas, reflejando una actitud del corazón más que un acto único. Deriva del hebreo kabod, la palabra es pesado, gloria, y el griego timao, que significa valorar, reverenciar, implicando obediencia, admiración y trato digno a Dios Padre, autoridades y al prójimo. Pero también quiero en esta hora leerte parte de lo que un poeta hace muchos años atrás escribió, hablando sobre lo que se conoce como el Brindis del Bohemio, ¿verdad? Un poema muy famoso a nivel mundial. Fue un poeta mexicano llamado Guillermo Aguirres y Fierro quien escribió este poema. Y en sus últimas estrofas, hablando de la madre, en un grupo que se reunía esa noche, según el poema, celebraban el final del año. Y Arturo, que así se llama el que hace el brindis, dice de esta forma, hablando de la madre: yo no brindo por ella, compañeros, siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por la que me brindó sus embelezos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me arrulló en la cuna, por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero, por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado, porque sueña tal vez que mi destino me señala el camino por el que volveré pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida y ternura y cariño, por la que se fue la luz del alma mía y lloró de alegría, siento mi cabeza en su corpiño. Por esa brindo yo. Dejad que llore, que en lágrimas deflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz que sufre y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, que es dulzura, vertida en mi amargura, y en esta noche de mi vida, estrella. Dice el poema: el bohemio calló, ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura, y apareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura. Es hermoso este poema cuando cierra hablando de la madre como un hecho muy especial. Particularmente pudiera decir muchas cosas acerca de la mía, al igual que ustedes que me están escuchando, ¿verdad? Y en algún momento presentamos ante un evento algo relacionado con ella.
Pero si vamos entonces a hacer un análisis, ¿qué es ser madre? Entre otras cosas, biológicamente es aquella que logra concebir y parir de una u otra forma a aquel hijo que tuvo en su vientre durante 9 meses. Es la que biológicamente lo hace. Hay gente que llega a criarse con alguien, no es su madre biológica, pero de alguna forma u otra le brinda atención. Entonces biológicamente vienen a ser así. Emocionalmente hay muchas que asumen el papel no habiendo concebido, pero logran criar gente a su alrededor que prácticamente hacen el papel. Y también podemos verlo desde el punto de vista espiritual. Espiritualmente tenemos aquellos hijos que de una forma u otra hemos levantado, nos hemos ganado en el Señor y los hemos llevado a conocer a Jesucristo en medio de esas cosas. Ahora, la importancia de ser madre ante Dios, entre otras cosas. Dios le da a la mujer un privilegio que no ha sido concebido ni a la ciencia. En ningún laboratorio del mundo, en la fecha en que estamos, se ha logrado concebir un hijo. Tiene que ser específicamente en el vientre de una madre. Ahí está la grandeza de Dios, que así se manifiesta, ¿verdad? Entonces, ante Dios hay una responsabilidad grande por los hijos que Él te da, ante una sociedad que te mira de una forma u otra. Hoy está muy claro el concepto de madre soltera, como que si ellas mismas si hubieran hecho el papel de procrear. No, se unieron a alguien que sentimentalmente no funcionó en una relación y quedaron solas con aquel hijo. Muchos vienen a formar parte de esa condición, ese tipo de personas, entre otras cosas, y aquella importancia que tiene ante sus propios hijos. Qué bueno cuando tú tienes un concepto bien adecuado, bien bonito de aquella mujer que se esforzó por ti, que sin tener quizás la potencial ayuda que puede significar un capital para levantarte en medio de todas las cosas, te brindó lo que necesitabas. Eso es valioso en medio de todas las cosas. Y a las madres como tal, puedo destacar entre algunas cosas las virtudes que de la misma podemos conseguir de acuerdo a lo que la Biblia nos señala. Deben tener una paciencia única para levantar a un hijo que desde su vientre lo tiene y que poco a poco en medio de su llanto y todo lo va levantando hasta verlo llegar a ser un hombre y convertirse incluso en abuela. Es una de las virtudes más grandes que tiene una mujer, la paciencia, la tolerancia, el poder llevar a aquel niño, a aquella niña de tal manera, aceptando todos sus defectos y virtudes, y lo tolera y lo lleva hasta hacerlo una persona mayor. La capacidad de consuelo que una madre puede tener a la hora de conversar con aquel hijo y conseguirlo en medio de conflictos, de situaciones, es algo muy valioso que las madres por lo general tienen sin haberlo aprendido en una escuela, quizás por la experiencia también de su crianza. La capacidad que tienen de sanar en medio de todas las cosas, por un dolor que se tenga, por una herida o por aquella situación de orden emocional, de cuidar de aquellos hijos que son su responsabilidad, que dan su vida por ellos y que están pendientes desde que se levantan hasta que se acuestan, de atender y de escuchar a aquellos muchachos que vienen cargados de problemas y necesidades y necesitan de unos oídos. Qué bueno que aquella madre está dispuesta a atenderlo y a escucharlo, a protegerlo e incluso a sacrificarse por ellos. Los que todos nacemos de una madre, ¿verdad? No creo que haya alguien que esté de otra forma. Yo tuve la mía, me escuchó en medio de todas las cosas. El día que le dije, mamá, quiero prepararme para servir al Señor, y le dije, ¿dónde? Me dijo, bueno, sacó sus cuentas y me dijo, bueno, puedo ayudarte de esta manera. Y siempre estábamos pendientes. Yo recuerdo que sus cartas que me mandaba, la primera frase que me escribía decía, hijo, deseo más verte que escribirte. Aquello todavía está grabado en mi corazón. Es valioso ese tipo de cosas. Y qué bueno cuando las madres asumen el papel como tal, no porque les pagan, no por otros, sino por el amor que en ella está dado. Es más, la Biblia llega a comparar el amor de una madre con el amor de Dios hacia la humanidad. Eso es valioso saberlo cuando es propio. Sin embargo, escuchamos y vemos a través de la prensa, de las redes cómo se dan testimonios de madres que han hecho cualquier cantidad de cosas que matan a los hijos. Pues es terrible, porque el diablo también se ocupa de que cosas así pasen en medio de todo. Mi hermano, el significado de la palabra madre, según la Biblia, es mujer que procrea, cría, protege y enseña con amor incondicional. Mujer que protege, que procrea, cría, protege y enseña con amor incondicional. Eso es bueno saberlo. Qué bonito cuando estas cosas se dan.
Puedo señalarte también en la Biblia una serie de mujeres que fueron mujeres que tuvieron un propósito. Entre ellas encontramos a la madre de todos los seres vivientes, a Eva. Sí, hay una experiencia previa de su desobediencia y el pecado como entra, pero ella hizo su papel de madre y de ahí llegaron todos los hijos y aunque no nos guste, de ahí descendemos. Eva fue esa mujer que conocemos de acuerdo a la Biblia. Hay otra mujer llamada Sara, una mujer que supo esperar y confiar en que a pesar de sus 90 años y la promesa dada por Dios a un esposo con 100, Dios le cumple la palabra que les había dado y ella pudo levantar a un Isaac que luego se convierte también en un hombre y llega a tener una condición distinta. Sara. Me consigo una mujer llamada Jocabed también, que en medio del peligro asumió el riesgo. Éxodo capítulo 29 así me lo señala. Jocabed llega a estar embarazada y un decreto de parte del faraón. Los niños habían crecido mucho en medio de la esclavitud que tenían y decidieron matarlos a todos los que de ahí en adelante nacieran. Ella decidió tener su muchacho y después de tenerlo, cuando ya no era posible quizás mantenerlo, quizás confiada en que había un propósito de parte de Dios, preparó a aquel niño, lo metió en una cesta que posteriormente llegó a llamarse Moisés. Muchas madres tienen hoy, ni siquiera saber la historia. Y lo iba llevando por las aguas del río Nilo. Iba detrás, con el corazón quizás destrozado en medio de todas las cosas. Y allí entonces la cesta se enredó entre algunas cosas y la hija del faraón ese día estaba bañándose allí, estaba refrescándose y escuchó a un niño llorar. La Biblia dice que lo mandó a buscar y quedó encantada con aquel niño y estaba buscando como alguien que se comprometiera a crearlo y ella llegó inmediatamente. Jocabed dijo: aquí estoy yo. No dijo cuánto me vas a pagar, ella estaba allí. Y no fue tanto que lo hizo, ella pudo levantar a aquel niño y enseñarle los principios y el valor a Dios. A esa mujer me refiero. Hay otra mujer llamada Ana, una mujer que no tenía hijos, tenía la condición de ser estéril, un esposo que tenía otra mujer llamada Penina que le hacía la vida cuadritos a ella a la hora de ir al templo a ofrecer sacrificio. Él se burlaba de quién sabe cuántas cosas, pero Ana logra hacer un pacto con Dios: si tú me das un hijo, yo prometo que te lo voy a dar para que te sirva. Es interesante este pacto, ¿verdad? Porque dar lo que no has tenido y darlo a otro cuesta como trabajo. Pero sabes una cosa, Dios le cumplió. Y la Biblia dice que estando ella en el templo, el sacerdote la vio y pensó que estaba ebria. Le dice: ¿por qué no te quedaste en tu casa pasando tu borrachera? No estoy ebria, Señor, le dice ella. Estoy haciendo un pacto con Dios aquí. Él lo entiende. Y me gusta esa expresión que le dice aquel hombre, aquel sacerdote, Elí: Jehová concede el deseo de tu corazón. Y ella dice que logró concebir un hijo llamado Samuel, uno de los grandes hombres en la historia de la palabra de Dios. Un sacerdote que logró conducir al pueblo de Dios, pero que aquel, siendo un niño, una vez fue destetado, lo tuvo que llevar allí para que fuera levantado en el templo, y Elí lo recibe y comienza a levantar a aquel muchacho. Pero sabe una cosa, Dios no solamente se quedó con aquello, porque Dios no se queda con nada de lo que tú le das. Después de Samuel llegaron otros hijos. Qué valioso, qué importante todo aquello, ¿verdad? Porque es así. También me consigo en la palabra de Dios a una mujer llamada Ruth, que era extranjera, pero logró calar en la familia de Dios. Aquella mujer que hace un pacto con Noemí, su suegra, y le dice: no me pidas que te deje, porque donde tú vayas seré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth logra formar parte junto con Rahab, que siendo extranjera, en la genealogía de Jesucristo, allí dentro de la descendencia de David. Miren cómo Dios recibe en medio de todas las cosas. Me consigo a María, aquella mujer que fue en medio de un casting, por hablar una expresión de ahora, logra tener la aprobación de parte de Dios y le dice el ángel: tú has sido favorecida con esto. Y dice: bueno, si es así, que se haga la voluntad de Dios. A pesar de tener un compromiso con un hombre llamado José, todo estaba a la espera nada más de que se diera el matrimonio. Él preparaba las cosas, todo, y tener que decirle a aquel hombre: estoy embarazada. ¿Qué le parece? Aquel hombre se siente burlado. ¿Qué pasó? Pero es la historia de amor más bonita que consigo en la Biblia. Él amaba tanto a María que si decía aquello que no lo podía entender, más de 500 años sin que hubiera una comunicación de Dios con el pueblo hebreo, y él tenía que aceptar aquello. Y decía: yo prefiero que sepan, que crean que yo me burlé de ella y dejarla, porque si lo decía la mataban, la apedreaban. Y es el ángel de Dios se le presenta en el momento de mayor angustia a José: José, no tengas temor, que lo que María te dice es verdad. Porque él llegó a dudarlo, es cierto, cualquier hombre lo haría. Conseguimos a una María como la madre del Señor en medio de todas las cosas. Y entre otros ejemplos puedo hablarles de Loida y Eunice,
que fueron la madre y la abuela de Timoteo, aquel muchacho que logran levantar en el conocimiento de Dios, a pesar de tener un padre que era griego. Él dejó que la enseñanza, ya que el niño estuviera en manos de su abuela y de su mamá, y fue levantado en el conocimiento de Dios, y Pablo logra formarlo, y posteriormente lo conseguimos como el pastor de la iglesia que está en Éfeso. Estas son mujeres que tuvieron un propósito por demás muy especial en lo que la palabra de Dios me señala. Por eso, madres de hoy, miren, son tus hijos tu reto. Aquellos que tú tienes, que no nacieron por casualidad ni porque te equivocaste en la cuenta, no, Dios te los dio. Es una bendición, todo tiene su tiempo y para ti fue eso. Madres que hoy tienes tus hijos y que cada día corren con un riesgo mayor. Las madres de 30, 40 años atrás tuvieron quizás menos conflicto que ustedes hoy, cuando tienes un hijo que te ha enfrentado a una sociedad cada vez más liberal en medio de todas las cosas. Tú tienes que enseñar los valores y principios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tus hijos son tu reto, tienes que asumirlo. Tus hijos son tu compromiso que Dios te dio y que hasta el final tú los vas a llevar. Que te sientas de verdad satisfecha, honrada por ver lo que aquellos muchachos pueden lograr alcanzar. Esas madres que, como les digo, deben ser honradas, deben tener el valor que Dios nos dice que debemos darle. Por eso quiero finalizar esta reflexión con lo que leímos al comienzo, que está ya, ¿verdad?, en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 4 en adelante. Y quiero que ustedes lo dejen, por favor, como algo para ustedes. La primera frase: honra a tu padre y a tu madre. Honrar a esas personas, obedeciéndolas, dándoles quizás el mérito que las mismas se han ganado, buscando aquel concepto, ¿verdad?, que viene a ser lo que es importante, que en la Biblia nos habla de la honra. Significa dar peso a aquella persona, valor, estima y gran respeto a Dios y a las personas. Culmino con esta experiencia. Cuando yo quise ir al instituto bíblico, que decidí ir, es interesante que en mi iglesia ese mismo año salimos 3. A mí no me hicieron ninguna despedida. Todo el mundo dijo: Carlos, loco, no le van a prestar atención. Y porque iba por un cuartel prácticamente. Me monté en un autobús allá en Caracas y salimos a San Cristóbal. Y aquel viaje era tan largo que yo iba pensando: tan pronto llegue yo me regreso. No, yo no me quedo por ahí. Pero en medio de todo llegué a entender, es que si me regreso le estoy dando la razón a todos los demás de que soy loco. Y me quedé, y allí Dios fue tratando conmigo. Años después yo formaba parte de la coral de esa institución. Y en una de esas giras del coro fuimos a La Guaira, que era donde yo iba, ¿verdad? Y nos presentamos en una iglesia. Ya habíamos estado en Zulia, en Trujillo, en Lara, en muchas partes. Yo estaba cantando allí. Recuerdo que mi mamá fue a una iglesia allá en Catialamar, se llama el sector, y ella me escuchó cantando, me vio cantando. Y yo creo que de las satisfacciones más grandes que mi mamá recibió fue verme allí, que su hijo estuviera allí. Pienso que con eso la honré. Se sintió satisfecha. Y doy gracias al Señor que gracias a esa decisión he cumplido más de 50 años de estar en este ministerio pastoral. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que tú la uses